Cuando Elena revisó los videos de las cámaras escondidas que había instalado para despedir a su muchacha de servicio, vio algo que la hizo temblar. No era un robo, no era negligencia, era algo que ella, la propia madre, nunca había logrado hacer en 6 años. Y en ese instante, Elena comprendió que había estado ciega, completamente ciega. Si alguna vez sentiste que el mundo estaba en tu contra, que nadie te veía, que eras invisible, quédate, porque esta historia va a cambiar la forma en que miras a las personas que pasan desapercibidas en tu vida. Elena Monteiro tenía 42 años. Era la directora ejecutiva de una de las mayores multinacionales de cosméticos de Latinoamérica. Su rostro aparecía en revistas de negocios. Su nombre era sinónimo de éxito. Pero había algo en la vida de Elena que ninguna portada mencionaba. Algo que ella misma evitaba mencionar. Beto, su hijo de 6 años con síndrome de Down. No es que Elena no amara a Beto. El problema era más complicado que eso. Ella simplemente no sabía cómo amarlo. Cuando Beto nació y los médicos le dieron el diagnóstico, el padre del niño, un empresario que Elena había conocido en una conferencia internacional, desapareció, literalmente. Firmó los papeles de renuncia a la paternidad y nunca más fue visto. Elena quedó sola con un bebé que ella no sabía cómo cuidar, y ella hizo lo que siempre hacía cuando enfrentaba un problema. Contrató a alguien para resolverlo. Pero primero, intentó conectar con Beto. Durante los primeros meses, Elena leía todos los libros sobre síndrome de Down que encontraba. Pasaba horas investigando tratamientos, terapias, métodos, pero cuando llegaba el momento de sentarse con su hijo, de mirarlo a los ojos, de cantarle una rorró, algo se bloqueaba dentro de ella. No sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Sentía que estaba hablando con un desconocido, y ese desconocido era su propia sangre. La primera niñera duró 3 meses, la segunda, 4, la tercera, solo 6 semanas. Cada una se iba con la misma queja. El niño es difícil, el ambiente es frío, no hay conexión emocional en esta casa. Elena las escuchaba y sentía que le echaban la culpa. Pero en el fondo, sabía que tenían razón. Niñeras, cuidadoras especializadas, terapeutas ocupacionales. Un ejército de profesionales pasó por la casona de Elena en los primeros años de vida de Beto. Ninguno duraba más de 6 meses. Unos decían que el niño era difícil, otros que el ambiente era frío. Elena nunca entendió exactamente qué fallaba. Solo sabía que Beto parecía cada vez más distante, más encerrado en sí mismo, más inalcanzable. Pero lo que Elena no sabía, lo que nadie sabía, era que algo estaba a punto de cambiar. Y ese algo tenía nombre: Chepina. Pero todos la llamaban Seiza. Doña Chepina llegó a la casona de Elena un martes de agosto, respondiendo a un anuncio para muchacha de servicio, no para cuidadora, no para niñera, solo limpieza y mantenimiento de la casa. Elena ni siquiera le hizo la entrevista personalmente. Su asistente se encargó de todo. Solo le enviaron un mensaje diciendo que la nueva empleada comenzaría al día siguiente. Chepina tenía 67 años. Era morenita, gordita. Llevaba el cabello gris recogido en un moño firme que nunca se deshacía. Usaba un uniforme azul rey con delantal blanco y guantes amarillos de limpieza. Caminaba despacio, con ese paso de quien ha cargado muchos pesos en la vida, pero tenía unos ojos
unos ojos que parecían ver cosas que otros no veían. En su primer día, Chepina limpió la cocina, organizó la despensa, lavó los ventanales del salón, hizo todo lo que estaba en su contrato, y nada más. Pero algo pasó cuando estaba pasando el paño por los muebles del corredor del segundo piso. Escuchó un sonido suave, como un gemido, o quizás un llanto ahogado. Venía del cuarto al final del pasillo, el cuarto que la asistente de Elena le había dicho que no era necesario limpiar porque el niño tenía su propia cuidadora. Chepina se detuvo, miró hacia la puerta cerrada. El sonido volvió a escucharse. Era un gemido pequeño, casi imperceptible, como el de un animal herido que ya no tiene fuerzas para gritar, y por un momento, algo en su pecho se apretó, un dolor antiguo, un dolor que ella conocía demasiado bien. Era el mismo sonido que Jorgito hacía cuando era pequeño y se sentía solo. El mismo gemido de desesperanza que ella había aprendido a reconocer durante los 7 años que cuidó a su nieto. Chepina apretó el trapo de limpieza entre sus manos. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Sentía el corazón latir con fuerza contra las costillas, como si quisiera escapar de su pecho y correr hacia ese cuarto. Pero no entró. No era su lugar. Ese día, no. Las primeras 2 semanas de Chepina en la casona fueron normales. Limpiaba. Cocinaba cuando se lo pedían. Mantenía todo impecable. Elena apenas la veía porque llegaba a casa después de las 10 de la noche y salía antes de las 6 de la mañana. La casa era administrada por la asistente, y la asistente era eficiente. Todo funcionaba como una máquina, pero Chepina seguía escuchando ese sonido. Todas las tardes, siempre a la misma hora. Un gemido, un llanto, algo que venía de ese cuarto al final del pasillo. Un día, la cuidadora de Beto no llegó. Llamó diciendo que estaba enferma. La asistente de Elena entró en pánico intentando encontrar un reemplazo. Y mientras hacía llamadas desesperadas, Chepina se encontró sola en el corredor del segundo piso, y la puerta del cuarto de Beto estaba entreabierta. Lo que Chepina vio cuando se asomó fue un niño sentado en el suelo, solo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, mirando a la nada. Había juguetes caros esparcidos por todo el cuarto, juguetes que claramente nadie usaba. El niño no lloraba, pero tenía una expresión en el rostro que Chepina reconoció instantáneamente. Era la expresión de alguien que había dejado de esperar, y en ese momento, Chepina recordó a Jorgito, su nieto, el niño que había perdido hace 8 años en un accidente de tránsito. Jorgito también tenía síndrome de Down. Jorgito también se mecía cuando estaba solo. Jorgito también tenía esa mirada cuando nadie le prestaba atención. Chepina sintió que las piernas le temblaban. No debería entrar. No era su trabajo. No le pagaban para esto. Pero sus pies se movieron solos. Se sentó en el suelo, a 1 metro de Beto. No dijo nada. No intentó tocarlo. Solo se sentó ahí, en silencio, mirando hacia la misma dirección que él miraba. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y entonces Beto giró la cabeza. Solo un poco, lo suficiente para mirarla de reojo. Chepina no se movió. Beto volvió a mirar al frente, pero algo había cambiado. Cuando la cuidadora finalmente llegó 2 horas después, encontró a Beto dormido en su cama, tranquilo, sin rastros de angustia. La muchacha de servicio pensó que había sido un día tranquilo. No tenía ni idea
de lo que había pasado realmente. Y Chepina no dijo nada, pero al día siguiente, cuando terminó de limpiar, volvió a pasar por ese corredor, y la puerta estaba entreabierta. Otra vez. Y Beto estaba ahí, meciéndose suavemente. Y Chepina entró, esta vez, y trajo algo consigo, una hoja de papel, y lápices de colores que había encontrado en un cajón de la cocina. Se sentó en el suelo y comenzó a dibujar. Nada elaborado, solo un sol radiante, una casita, un árbol frondoso. Beto dejó de mecerse, la miró fijamente, y Chepina le extendió un lápiz amarillo, brillante. Por un momento que pareció eterno, pues nada pasó. Pero entonces, lentamente, muy lentamente, la mano pequeña de Beto se extendió y tomó el lápiz. No dibujó nada, solo lo sostuvo con fuerza. Pero para Chepina, eso fue suficiente. Sintió que las lágrimas querían salir a borbotones, pero las contuvo. No quería asustar al niño, no quería que pensara que algo andaba mal. Así que respiró hondo, sonrió con dulzura y siguió dibujando a su lado. Un pajarito alegre. Ese día, cuando salió del cuarto de Beto, Chepina fue al baño de servicio de la planta baja. Cerró la puerta con cuidado y lloró en silencio durante 10 minutos. No eran lágrimas de tristeza profunda, eran lágrimas de gratitud inmensa, porque Jorgito le había enseñado algo invaluable. Le había enseñado que algunos niños necesitan tiempo, mucho tiempo, que algunos niños necesitan paciencia infinita, que algunos niños hablan con los ojos, mucho antes de hablar con la boca. Y Beto tenía los mismos ojos que Jorgito, ojos que pedían ayuda a gritos, sin saber cómo pedirla, ojos que buscaban conexión desesperadamente, en un mundo que a menudo no los entendía. Chepina se miró en el espejo del baño. Vio a una mujer mayor, arrugadita, cansada hasta los huesos, con las manos agrietadas por años y años de limpiar casas ajenas, pero también vio algo más. Vio a una mujer que todavía tenía algo valioso que dar, una mujer cuyo corazón, a pesar de todo el dolor acumulado, todavía sabía amar con fuerza, y en ese momento tomó una decisión firme. Iba a cuidar de ese niño con todo su corazón, no porque le pagaran un sueldo, no porque fuera su trabajo rutinario, sino porque Jorgito se lo había pedido. Desde donde quiera que estuviera, su nieto le había enviado a este niño. Y ella no iba a fallarle. Jamás. Había comenzado una nueva etapa. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si estás sintiendo algo profundo que no puedes nombrar con palabras, te pido una sola cosa. Solo una. Piensa en alguien que hizo algo por ti, sin que nadie se lo pidiera. Alguien que te vio cuando eras invisible, cuando te sentías perdido. Porque lo que viene a continuación va a necesitar que tengas ese recuerdo muy presente. Las semanas fueron pasando lentamente y sin que nadie se diera cuenta. Chepina había establecido una rutina inquebrantable. Llegaba a la casona 1 hora antes de lo que decía su contrato laboral. Terminaba sus tareas de limpieza rápidamente, con diligencia. Y entonces, cuando nadie miraba, sigilosamente, iba al cuarto de Beto. La cuidadora oficial tenía horarios fijos e inflexibles. Llegaba a las 9 de la mañana. Se iba a las 5 de la tarde. Pero había momentos vacíos, momentos de soledad. Momentos cuando Beto quedaba completamente solo. Y en esos momentos, Chepina aparecía como un ángel guardián.
Había creado algo especial, único, un sistema de comunicación sencillo pero efectivo. Cartones de colores con dibujos simples y claros. Un sol radiante significaba salir al jardín y jugar. Una cama suave significaba descanso y tranquilidad. Una cara sonriente significaba juego y alegría. Beto no hablaba. Los médicos habían dicho, con pesimismo, que quizás nunca hablaría claramente, pero con esos cartones había encontrado una forma de comunicarse, de expresar sus necesidades y deseos. Y había algo más, una canción suave, una rorró. Chepina la cantaba bajito, casi susurrando al oído de Beto. Era una cantiga africana, llena de melancolía y dulzura, que su abuela le había enseñado cuando era niña en Bahía. Una melodía simple, repetitiva, hipnótica. Cuando la cantaba, Beto dejaba de mecerse compulsivamente. Sus ojos se enfocaban, su respiración se calmaba. Era como magia pura. Pero no era magia exactamente. Era algo mucho más simple y mucho más raro de encontrar. Era amor. Amor sin condiciones. Amor incondicional, sin horarios rígidos, sin contratos de por medio. El tipo de amor que Elena Monteiro, con todo su dinero y todo su poder económico, no había conseguido darle a su propio hijo. Y es que el amor verdadero no se puede comprar con nada material. No importa cuántos ceros tenga tu cuenta bancaria, no importa cuántos títulos universitarios cuelguen de tu pared, no importa cuántas empresas exitosas dirijas o cuántas portadas de revista lleven tu foto. El amor es otra cosa. El amor es sentarse en el suelo frío de un cuarto, durante horas interminables, esperando que un niño que no te conoce decida confiar en ti. El amor es cantar la misma canción 100 veces, porque esa canción lo calma y lo tranquiliza. El amor es crear un sistema de comunicación con cartones de colores, porque los médicos dijeron que el niño nunca hablaría de forma convencional. El amor es persistir con fe, cuando todos los demás se han rendido hace mucho tiempo. Y Chepina tenía ese tipo de amor. Lo había aprendido con Jorgito. Lo había perfeccionado durante 7 largos años de cuidar a un niño que el mundo consideraba diferente. Y ahora lo estaba dando gratuitamente a otro niño que necesitaba exactamente lo mismo. Un amor incondicional. Pero Chepina no pensaba en eso. Chepina solo pensaba en Beto. En ese niño especial que le recordaba tanto a Jorgito. En esa oportunidad dorada de hacer lo que no pudo hacer por su propio nieto. Una segunda oportunidad valiosísima. Y mientras todo esto pasaba inadvertido, Elena Monteiro estaba completamente ajena a la realidad. Vivía su vida agitada de reuniones importantes, viajes de negocios constantes y entrevistas exclusivas. Veía a Beto quizás 15 minutos al día, y en esos 15 minutos escasos, el niño parecía el mismo de siempre, distante, desconectado de todo. Un problema que ella había aprendido a administrar fríamente, pero no a resolver con amor. Lo que Elena no sabía es que Beto guardaba algo. Algo que solo mostraba cuando ella no estaba presente. Pero eso estaba a punto de cambiar radicalmente. Porque un día, algo valioso desapareció misteriosamente de la casona, y Elena Monteiro iba a descubrir, por fin, lo que las cámaras realmente podían mostrar, la verdad oculta. Todo comenzó un viernes por la noche. Elena llegó a casa destrozada.
Después de un viaje agotador de 3 días a São Paulo, estaba exhausta. Solo quería dormir plácidamente. Pero cuando entró en su habitación lujosa y abrió el joyero donde guardaba sus piezas más valiosas sentimentalmente, sintió que el corazón se le detenía bruscamente. El collar de diamantes de su abuela adorada no estaba. Era una pieza única e irrepetible, valorada en más de $200.000, pero su valor real era puramente sentimental. Era lo único que le quedaba de la mujer que la había criado con tanto cariño, cuando sus propios padres estaban demasiado ocupados con sus ambiciones profesionales para hacerlo. Elena revisó todo el joyero con desesperación. Revisó los cajones uno por uno. Revisó debajo de la cama meticulosamente. El collar, simplemente, no estaba por ningún lado. Y entonces comenzó a pensar fríamente, a hacer conjeturas. La única persona que entraba en su habitación regularmente era la muchacha de servicio. Esa mujer nueva, la anciana. ¿Cómo se llamaba? Chepina. Sí, Chepina. Elena no quería ser injusta y prejuiciosa. No quería acusar a nadie sin pruebas concretas. Pero la sospecha estaba ahí, rondando su mente, creciendo como una mala hierba, envenenando sus pensamientos poco a poco. Al día siguiente, llamó a una empresa de seguridad confiable. Quería cámaras ocultas en toda la casa, pero especialmente en su habitación, en el pasillo principal y en la cocina. Cámaras discretas, invisibles a simple vista, que grabaran todo, sin que nadie se diera cuenta de su presencia. El técnico vino ese mismo fin de semana, aprovechando que Chepina no estaba trabajando. Instaló 8 cámaras en total, estratégicamente ubicadas, todas conectadas a una aplicación segura en el celular de Elena. Ahora voy a atraparla, pensó Elena con determinación. Ahora voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Pero la verdad que Elena estaba a punto de descubrir no tenía nada que ver con joyas. Y cuando la viera, su vida nunca volvería a ser la misma. Pasaron 5 días. Elena revisaba las grabaciones cada noche, adelantando las partes aburridas, buscando cualquier comportamiento sospechoso. No encontró nada. La muchacha de servicio limpiaba, cocinaba, hacía su trabajo, no entraba en lugares prohibidos, no tocaba cosas que no debía tocar. Era frustrante, pero Elena era paciente. Sabía que los ladrones eventualmente cometían errores. Lo que Elena no sabía era que había una cámara que ella misma había olvidado revisar. La cámara del pasillo del segundo piso, la que apuntaba hacia el cuarto de Beto. Fue en el 6.º día, cuando todo cambió. Elena estaba en su oficina, en una pausa entre reuniones, cuando decidió revisar las cámaras en tiempo real. Abrió la aplicación, seleccionó la cámara del pasillo del segundo piso, y lo que vio la hizo sentarse lentamente en su silla. La muchacha de servicio, Chepina, estaba entrando en el cuarto de Jorgito. Elena sintió una oleada de indignación. Esa mujer no tenía nada que hacer ahí. El cuarto de Jorgito era territorio de la cuidadora oficial. Nadie más debía entrar. Era una regla clara. Pero antes de llamar para exigir explicaciones, algo la detuvo. Jorgito estaba sentado en el suelo. Y cuando Chepina entró, él levantó la cabeza. Elena conocía a su hijo. Sabía que Jorgito nunca levantaba la cabeza cuando alguien entraba, ni siquiera cuando ella misma lo visitaba en sus escasos momentos libres.
El niño permanecía encerrado en su mundo, ajeno a todo. Pero ahora estaba mirando a esa mujer. Elena se inclinó hacia la pantalla de su celular. Chepina se sentó en el suelo. A unos 2 metros de Jorgito, sacó algo de su bolsillo. Parecían ser unos cartones de colores. Los extendió en el suelo frente a ella. Uno tenía un dibujo de un sol, otro una cama, otro una cara sonriendo. Y entonces hizo algo que Elena jamás había visto. Jorgito se arrastró hacia ella, por su cuenta, sin que nadie lo forzara. El niño miró los cartones, extendió su mano pequeña y tocó el que tenía la cara sonriente. Y Chepina sonrió. Elena sintió que algo se le apretaba en el pecho, algo que no supo identificar, una emoción extraña, desconocida. Siguió mirando. Chepina comenzó a cantar, un arrorró suave, repetitivo, en un idioma que Elena no reconoció. Quizás portugués antiguo, quizás algo africano. La mujer cantaba bajito mientras Jorgito la miraba fijamente. Y entonces pasó algo imposible. Jorgito comenzó a mover los labios. No salía sonido, no había palabras claras. Pero el niño estaba intentando seguir la canción. Estaba intentando cantar. Elena casi dejó caer el teléfono. En 6 años, ningún terapeuta, ningún especialista, ningún profesional había logrado que Jorgito intentara vocalizar algo. Los médicos decían que probablemente nunca hablaría, que su condición era severa, que había que aceptar sus limitaciones. Y ahora, una muchacha de servicio, una mujer que ni siquiera estaba contratada para cuidarlo, estaba logrando lo imposible. Elena cerró la aplicación. Se quedó mirando la pantalla negra de su teléfono por varios minutos. No sabía qué pensar, no sabía qué sentir, pero sabía que necesitaba ver más. Esa noche, Elena llegó a casa más temprano de lo usual. Pasó por el cuarto de Jorgito. El niño estaba dormido, tranquilo, con una expresión de paz que ella rara vez había visto en su rostro. En la mesa de noche había unos cartones de colores doblados cuidadosamente. Elena los tomó, los examinó. Cada uno tenía un dibujo simple y una palabra escrita al reverso. Sol, cama, comida, jugar, música, mamá, mamá. Elena se quedó mirando ese cartón por mucho tiempo. Su hijo tenía un sistema de comunicación, un lenguaje propio, y ella no lo sabía, no tenía idea, pero alguien más sí lo sabía. Alguien que limpiaba los pisos y lavaba los platos había descubierto una forma de llegar a su hijo que ella nunca había encontrado. ¿Qué tipo de madre soy?, pensó Elena. ¿Qué clase de madre no conoce a su propio hijo? Pero la culpa duró poco, porque Elena Monteiro no era el tipo de persona que se revolcaba en emociones incómodas. Era una directora ejecutiva, una solucionadora de problemas, y ahora tenía información nueva que procesar. Durante los siguientes 3 días, Elena se dedicó a estudiar las grabaciones como si fueran informes trimestrales. Adelantaba, pausaba, tomaba notas mentales. Lo que vio la fue destruyendo poco a poco. Chepina llegaba a las 7 de la mañana, 1 hora antes de su horario oficial. Limpiaba rápidamente lo esencial. Y luego, cuando nadie miraba, subía al cuarto de Jorgito. Elena vio cómo la mujer se sentaba en el suelo cada día. Vio cómo usaba los cartones para comunicarse. Vio cómo cantaba ese arrorró extraño que parecía hipnotizar al niño. Vio cómo, poco a poco, día tras día, Jorgito se acercaba más,
se relajaba más, confiaba más. Vio cómo Chepina le mostraba fotos de un libro viejo, fotos de animales, de paisajes, de personas, y cómo señalaba cada imagen y pronunciaba su nombre lentamente, como esperando que Jorgito repitiera. Vio cómo la mujer hacía ejercicios con las manos del niño. Movimientos simples: abrir, cerrar, señalar, aplaudir. Cosas que los terapeutas cobraban cientos de dólares por hacer. Y vio algo más. Una tarde, mientras revisaba una grabación del día anterior, Elena vio a Chepina sacar algo de su bolsillo. Era una fotografía vieja, desgastada en los bordes. Mostraba a un niño pequeño, quizás de 4 o 5 años, con los rasgos inconfundibles del síndrome de Down. Chepina miró la foto por un largo momento, y luego la presionó contra su pecho y cerró los ojos. Elena vio cómo los hombros de la mujer temblaban. Estaba llorando, en silencio, sin hacer ruido, pero estaba llorando. Y en ese momento, Elena entendió algo. Esa mujer no estaba haciendo esto por dinero, no lo hacía por obligación, no lo hacía porque alguien se lo hubiera pedido, lo hacía porque había perdido algo o a alguien, y en Jorgito había encontrado una razón para seguir adelante. Pero hay algo que debes saber, algo que Elena todavía no sabía en ese momento, algo que cambiaría todo. Elena decidió investigar. Quería saber más sobre Chepina. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué trabajaba a los 67 años limpiando casas de ricos? Llamó a su asistente y le pidió el expediente completo de la muchacha de servicio. Lo que encontró fue simple, demasiado simple. Chepina María dos Santos, 67 años, nacida en Salvador, Bahía. Viuda, sin dirección fija registrada. Referencias laborales de 3 casas anteriores, todas con excelentes comentarios. Pero había una nota al margen, una que la agencia de empleo había añadido como observación. La muchacha de servicio mencionó durante la entrevista que cuidó a un nieto con necesidades especiales durante varios años. El niño falleció en un accidente hace aproximadamente 8 años. Elena leyó esa nota 3 veces. Un nieto con necesidades especiales que había muerto. De repente, todo tenía sentido. La forma en que Chepina miraba a Beto, la paciencia infinita, la dedicación silenciosa, la fotografía vieja que guardaba en su bolsillo. Esa mujer no estaba cuidando a Beto como parte de un trabajo. Estaba cuidando el recuerdo de alguien que ya no existía. Elena se sintió pequeña. Por primera vez en mucho tiempo. Se sintió verdaderamente pequeña. Había contratado niñeras de agencias de élite. Había pagado a los mejores terapeutas. Había invertido una fortuna en especialistas que prometían resultados. Y ninguno había logrado lo que esta mujer estaba logrando en silencio, sin pedir nada a cambio, porque ninguno de ellos tenía lo que Chepina tenía. Un corazón roto, que todavía sabía amar. Elena se quedó pensando en esa frase durante mucho tiempo. Un corazón roto que todavía sabía amar. ¿Qué significaba eso realmente? Significaba que el dolor no te destruye. Significaba que perder a alguien no te vacía. Significaba que, si eliges, puedes transformar el sufrimiento en algo diferente, en algo bueno. Chepina había perdido a su nieto de la forma más cruel posible. Lo había visto morir en sus brazos. Había escuchado su último aliento. Había cargado ese peso durante 8 años, trabajando en casas de ricos que probablemente ni siquiera sabían su nombre completo, y aún así, seguía amando, seguía cuidando, seguía dando.
Elena, en cambio, tenía todo: dinero, poder, éxito, un hijo vivo que la necesitaba. ¿Y qué había hecho con todo eso? Lo había desperdiciado. Había construido muros en lugar de puentes. Había contratado extraños para hacer el trabajo que ella debía hacer. ¿Qué clase de persona soy?, pensó Elena, y por primera vez en su vida no tuvo una respuesta que la reconfortara. Y mientras Elena pensaba en todo esto, mientras procesaba lo que estaba descubriendo, había algo que aún no había visto. Algo en las grabaciones más recientes, algo que la haría temblar. Y aquí viene la parte que va a destrozarte, pero necesitas escucharla, porque lo que Elena vio después no era solo sobre Beto, era sobre ella misma, sobre todas las madres que trabajan demasiado, sobre todos los padres que creen que pueden compensar la ausencia con dinero, sobre todos nosotros que olvidamos que el amor no se terceriza. Elena estaba revisando las grabaciones del martes, el día anterior. Eran casi las 4 de la tarde en el video. Chepina estaba en el cuarto de Beto, como siempre. Pero algo era diferente. El niño estaba de pie, no sentado, de pie, frente a Chepina, mirándola directamente a los ojos. Elena nunca había visto a Beto mantener contacto visual con nadie por más de 2 segundos. Era una de sus características. Evitaba las miradas. Se encerraba en sí mismo. Pero ahí estaba, mirando a esa mujer como si fuera lo único que existiera en el mundo. Y entonces Chepina extendió los brazos, y Beto caminó hacia ella. No corrió, caminó, paso a paso, concentrado, hasta que llegó a los brazos de la mujer y se dejó envolver en un abrazo. Elena contuvo el aliento. Chepina le acarició el cabello a Beto mientras lo abrazaba, y entonces, muy bajito, comenzó a cantar esa canción, la misma de siempre. Él arrorró, y Beto abrió la boca. Y de esa boca salió un sonido. No era una palabra clara. No era una frase. Era más como un intento, un balbuceo con ritmo. Pero era algo. Era más de lo que Elena había escuchado de su hijo en 6 años. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Elena antes de que ella se diera cuenta de que estaba llorando. Siguió mirando la grabación. Chepina se separó del abrazo y miró a Beto a los ojos. Le dijo algo. Elena subió el volumen al máximo para escuchar. Muy bien, mi niño, muy bien. La abuela está orgullosa de ti, muy orgullosa. La abuela. El niño la llamaba abuela, y Chepina respondía como si lo fuera. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había construido durante años, una muralla, una defensa, la ilusión de que estaba haciendo lo correcto al mantener la distancia, al pagar a otros para que hicieran lo que ella no sabía hacer. Esa muralla se desmoronó en ese momento, porque Elena entendió la verdad. No era que ella no supiera amar a Beto, era que había dejado de intentarlo. Y mientras ella abandonaba, mientras ella se rendía, mientras ella firmaba cheques y contrataba extraños, una mujer de 67 años que limpiaba pisos había tomado su lugar. Una mujer que había perdido a su propio nieto. Una mujer que cargaba un dolor que Elena no podía ni imaginar. Una mujer que, en lugar de amargarse, había decidido usar ese dolor para sanar a otro niño. Elena cerró la aplicación. Se quedó sentada en la oscuridad de su oficina por casi 1 hora. No sabía qué hacer con lo que había descubierto.
No sabía cómo proceder, pero sabía que tenía que ver a Chepina. Tenía que hablar con ella, tenía que entender y tenía que agradecer, porque lo que esa mujer estaba haciendo no tenía precio. Literalmente no tenía precio. Sin embargo, antes de que Elena pudiera hacer cualquier cosa, antes de que pudiera procesar todo lo que había visto, antes de que pudiera decidir qué decir o cómo decirlo, recibió una llamada. Era su madre, y lo que su madre tenía que decir cambiaría todo una vez más. Doña Regina, la madre de Elena, tenía 71 años y vivía en un apartamento de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad. Era una mujer elegante, fría, del tipo que consideraba que mostrar emociones era una debilidad imperdonable. Elena había heredado muchas cosas de ella: la ambición, el perfeccionismo y, desafortunadamente, también la incapacidad de conectar emocionalmente con las personas que más amaba. La llamada de Regina fue breve, directa, como siempre. Elena, necesito hablar contigo. Es sobre algo que tomé de tu casa. ¿Puedes venir mañana? Elena sintió un escalofrío. Algo que tomaste. ¿Qué cosa? Madre, el collar de tu abuela. Lo necesitaba para un evento. Iba a devolvértelo, pero se me olvidó. Elena se quedó en silencio por varios segundos. El collar de diamantes, el que ella pensaba que había sido robado, el que la había llevado a instalar cámaras, el que la había hecho sospechar de Chepina. Todo ese tiempo había sido su propia madre. Madre, llevé una semana pensando que me habían robado. No seas dramática, Elena, te lo devolveré mañana. La línea se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono. Sintió una mezcla de alivio e ira que no sabía cómo procesar. Alivio, porque Chepina era inocente. Obviamente era inocente. Nunca había habido ningún robo. Ira, porque había sospechado de una mujer que no merecía esa sospecha, pero, más que nada, sintió vergüenza. Había instalado cámaras para atrapar a una ladrona, y en cambio había descubierto a un ángel. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en todo lo que había visto en las grabaciones, pensando en Chepina, en Beto, en el nieto que esa mujer había perdido, en los cartones de colores, en el arrorró, en ese abrazo que su hijo había dado voluntariamente a una extraña, cuando nunca había abrazado así a su propia madre, y se hizo una pregunta que le dolió hacer: ¿por qué él la abraza a ella y no a mí? La respuesta era obvia, dolorosamente obvia, porque ella está presente, porque ella lo ve, porque ella lo intenta cada día sin esperar nada a cambio. Y yo solo firmo cheques. A la mañana siguiente, Elena hizo algo que nunca hacía. Canceló todas sus reuniones. Le dijo a su asistente que no estaba disponible para nadie y se quedó en casa. Se quedó en casa para ver. No a través de cámaras, no a través de una pantalla, en persona. Se escondió en el corredor del segundo piso, detrás de una columna, cerca de la puerta del cuarto de Jorgito, y esperó a las 9:15, como indicaba el patrón que Elena había observado en las grabaciones. Chepina subió las escaleras, caminaba despacio, con ese paso cansado de quien ha trabajado toda la vida. Llevaba algo en la mano, los cartones de colores. Elena contuvo la respiración mientras veía a la mujer entrar en el cuarto de su hijo, y entonces, haciendo el menor ruido posible, se acercó a la puerta entreabierta. Lo que vio la hizo temblar. Chepina estaba sentada en el suelo,
como siempre. Jorgito estaba frente a ella, pero no solo sentado, estaba arrodillado, inclinado hacia adelante, mirando fijamente los cartones que la mujer sostenía. Chepina señaló el cartón con la cara sonriente. «¿Qué es esto, mi niño? ¿Qué significa este dibujo?» Y Jorgito abrió la boca. «Fe, Liz», la palabra salió entrecortada, imperfecta, pero era una palabra que Elena nunca había escuchado de labios de su hijo. Elena tuvo que taparse la boca para no hacer ruido. Las lágrimas comenzaron a caer, sin que pudiera detenerlas. Chepina sonrió, con una ternura que parecía imposible para alguien de su edad. «Muy bien, Jorgito. Muy bien. ¿Y este? ¿Cuál es este?» Señaló el cartón con el sol. Jorgito miró el dibujo. Frunció el ceño con concentración y luego, lentamente, pronunció «Sol. Perfecto. Mi niño, perfecto». Chepina extendió los brazos y Jorgito se dejó abrazar, y mientras lo abrazaba, comenzó a cantar esa melodía, ese arrorró que Elena no conocía, pero que claramente significaba algo profundo para ambos. Y entonces pasó algo que Elena no esperaba. Jorgito levantó la cabeza del abrazo, miró a Chepina directamente a los ojos y dijo algo que sonó como un susurro, pero que Elena escuchó perfectamente desde su escondite. «A ti», y un segundo después, «Te quiero». Elena tuvo que sostenerse de la pared para no caer. Su hijo había dicho «te quiero». Su hijo, que los médicos decían que quizás nunca hablaría con claridad, había pronunciado las dos palabras más importantes que existen, y no se las había dicho a ella. Se las había dicho a una muchacha de servicio de 67 años, que limpiaba pisos y lavaba trastes. Algunas personas van a pausar aquí. Van a necesitar un momento antes de seguir escuchando. Y está bien. Tómate ese momento, porque lo que viene después es igual de intenso. Y si sientes que esto te está afectando, es porque esta historia está hablando de algo que todos sabemos, pero que no queremos admitir, que el amor no se compra, que el tiempo no se recupera, que los hijos no esperan a que tengamos éxito para necesitarnos, nos necesitan ahora. Voy hoy, en este momento. Elena se apartó de la puerta, caminó hacia su habitación, con pasos temblorosos, se sentó en la cama y lloró como no había llorado en años. No eran lágrimas de tristeza, no exactamente. Eran lágrimas de reconocimiento, reconocimiento de todo lo que había fallado, de todo lo que había evitado, de todas las veces que había elegido una reunión sobre un abrazo, un viaje de negocios sobre una noche, en casas, un contrato sobre un arrorró. Y en ese reconocimiento había algo más, había una decisión. Elena iba a hablar con Chepina, iba a decirle lo que sabía, iba a agradecerle, pero primero necesitaba entender algo más. Necesitaba saber la historia completa. Esa tarde, Elena hizo algo que probablemente debería haber hecho semanas antes. Bajó a la cocina, donde Chepina estaba lavando los trastes del almuerzo, y le dijo con la voz más calmada que pudo reunir: «Chepín, ¿puedes sentarte un momento? Necesito hablar contigo». La mujer la miró con sorpresa. En todos los meses que llevaba trabajando ahí, la directora ejecutiva casi nunca le dirigía la palabra directamente. Siempre era a través de la asistente. «Claro, señora Elena. ¿Pasó algo malo?» «No, no pasó nada malo. Solo necesito saber algo». Chepina se secó las manos en el delantal y se sentó en una de las sillas de la isla de la cocina. Elena se sentó frente a ella y por primera vez realmente la miró. Vio las arrugas que contaban historias de sol y trabajo. Vio las manos gastadas por años de limpiar casas ajenas.
Vio los ojos cansados pero amables. Vio a una mujer que había vivido una vida entera antes de llegar a esa casona. Chepina, háblame de tu nieto. La mujer se quedó inmóvil. Su rostro cambió. La máscara de empleada servicial se agrietó por un momento, mostrando algo debajo. Algo vulnerable. Algo dolorido. ¿Cómo sabe usted de mi nieto, señora? Elena dudó. No quería admitir que había estado espiándola, pero tampoco quería mentir. Vi una fotografía entre tus cosas. No quise invadir tu privacidad, pero la vi. Era una mentira a medias. Técnicamente había visto la fotografía, solo que a través de una cámara oculta. Chepina asintió lentamente. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer ninguna lágrima. Jorgito, mi nieto se llamaba Jorgito, y entonces comenzó a hablar. Jorgito nació con síndrome de Down, igual que su señorito Jorgito. Mi hija, la madre de Jorgito, murió en el parto. Complicaciones. Fue muy rápido. No pudimos hacer nada. El padre del niño era un cobarde, que desapareció antes de que Jorgito cumpliera 1 año. Elena sintió un nudo en la garganta. La historia era demasiado similar a la suya. Chepina continuó. Yo crié a Jorgito desde que era un bebé. Lo llevaba a todas partes, a los terapeutas cuando podía pagar, a los médicos de la red pública cuando no podía. Le enseñé todo lo que sé, a comunicarse con señas, con dibujos, con canciones. Esa cancioncita que seguramente escuchaste era la favorita de Jorgito, la única que lo calmaba cuando le daban sus crisis. Elena no dijo nada, solo escuchaba. Cuando Jorgito tenía 7 años, hubo un accidente. Estábamos cruzando la calle. Un conductor borracho no vio el semáforo. Yo pude saltar a tiempo. Jorgito, no. Chepina se detuvo. Por primera vez desde que empezó a hablar, una lágrima rodó por su mejilla. Murió en mis brazos, en medio de la calle, rodeado de extraños que no sabían qué hacer. Murió mientras yo le cantaba esa canción, la misma que le canto a su hijo. Elena extendió la mano y tomó la de Chepina. No supo por qué lo hizo. Fue un impulso, una necesidad humana de conectar con el dolor de otra persona. ¿Cuándo fue eso? De hace 8 años, señora. 8 años, 3 meses y 21 días. Chepina miró hacia arriba, como contando mentalmente, y no ha pasado un solo día en que no piense en él. Elena apretó la mano de la mujer. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca mencionaste que tenías experiencia con niños especiales? Porque no me contrataron para eso. Señora, me contrataron para limpiar, y eso es lo que hago. Pero ayudas a Beto. Te he visto. Chepina la miró directamente a los ojos por primera vez. ¿Usted me ha visto? Elena asintió. Hubo un largo silencio, y entonces Chepina habló con una voz que era al mismo tiempo firme y frágil. El señorito Beto me recuerda a Jorgito. No en todo. Son personas diferentes, pero tienen la misma mirada. Esa mirada de quien quiere conectar pero no sabe cómo, de quien tiene mucho que decir pero no encuentra las palabras. Cuando lo vi por primera vez, solo, en ese cuarto lleno de juguetes que nadie usaba, sentí que mi corazón se rompía de nuevo, y pensé que quizás, si yo no pude salvar a Jorgito, quizás podía ayudar a este niño. Quizás eso le daría algún sentido a todo lo que pasó. Elena sintió que las lágrimas caían por su propio rostro. Él te llama abuela, dijo Elena. Te dice Chepi. Chepina sonrió a través de sus propias lágrimas. Sí, empezó hace 2 semanas. Fue la primera palabra clara que dijo. Bueno, casi clara, pero yo la entendí. Y nunca me dijiste, no era mi lugar. Señora, usted es su madre.
Yo solo soy la muchacha de servicio. Elena sacudió la cabeza. No, no eres solo la muchacha de servicio. Eres mucho más que eso. Y yo he sido una idiota por no verlo antes. Se hizo otro silencio. Pero este silencio era diferente. Era el silencio de dos personas que finalmente se estaban viendo. Chepina, tengo que confesarte algo, y necesito que me perdones. La mujer la miró con curiosidad. Desapareció un collar de mi habitación hace unas semanas. Era muy valioso. Y yo pensé que quizás tú lo habías tomado. El rostro de Chepina se ensombreció. Yo nunca robaría nada. Señora, jamás en mi vida he tomado algo que no me pertenezca. Lo sé ahora. Fue mi madre quien lo tomó prestado y olvidó decírmelo. Pero antes de saber eso, instalé cámaras en la casa para atraparte. Chepina abrió los ojos con sorpresa. Y lo que vi en esas cámaras no fue un robo. Fue lo más hermoso que he visto en mi vida. Fue a ti cuidando a mi hijo como yo nunca he sabido cuidarlo. Elena tomó ambas manos de Chepina entre las suyas. Perdóname por sospechar de ti, por no verte, por no saber lo que estabas haciendo por mi familia mientras yo estaba demasiado ocupada para notarlo. Chepina la miró por un largo momento. Y entonces, lentamente, sonrió. No hay nada que perdonar. Señora, usted es una buena madre, solo está perdida, como yo estuve perdida después de que Jorgito murió. Pero se encuentra el camino. Siempre se encuentra. Si no sentiste escalofríos con lo que acabas de escuchar, si no sentiste algo moverse dentro de ti, entonces quizás necesites preguntarte cuándo fue la última vez que realmente te permitiste sentir. Porque esta historia no es sobre una muchacha de servicio y una patrona. Es sobre todas las veces que juzgamos a alguien sin conocer su historia. Todas las veces que asumimos lo peor de las personas que consideramos inferiores. Todas las veces que el dinero y el poder nos ciegan ante la verdadera riqueza que está frente a nuestros ojos. Pero esta historia aún no termina, porque lo que pasó después cambió la vida de todos en esa casa. En para siempre, Elena pasó los siguientes días pensando en cómo arreglar las cosas, no solo con Chepina, con todos, con Beto, consigo misma, con la forma en que había estado viviendo su vida. Tomó decisiones difíciles, delegó más responsabilidades en la empresa, contrató a un director de operaciones que pudiera manejar el día a día mientras ella reducía sus horas de trabajo. Canceló viajes que no eran absolutamente necesarios. Empezó a llegar a casa antes de las 7 de la noche, pero lo más importante que hizo fue hablar con Beto, o más bien, intentar hablar. La primera vez que Elena se sentó en el suelo del cuarto de su hijo, como había visto hacer a Chepina en las grabaciones, se sintió ridícula. No sabía qué hacer con las manos. No sabía qué decir. No conocía los cartones de colores, ni la canción africana, ni ninguno de los códigos que Chepina había creado. Beto la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No estaba acostumbrado a que su madre estuviera en su espacio. No así, no sentada en el suelo a su nivel. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. Hola. Ve, soy mamá. Vine a jugar contigo. El niño no respondió, solo la miraba. Elena buscó los cartones de colores que estaban en una caja junto a la cama. Encontró el que tenía la cara sonriente. Lo levantó. Este significa feliz, ¿verdad? Beto asintió muy lentamente. ¿Quieres enseñarme los demás? Por un momento, nada pasó. Elena pensó que había fracasado, que su hijo no quería nada con ella, que era demasiado tarde. Pero entonces, muy despacio, Beto se acercó, se sentó a su lado, tomó la caja de cartones y comenzó a mostrarle cada uno. Sol, cama,
comida, música, y cuando llegó al último cartón, el que tenía escrita la palabra mamá, lo sostuvo frente al rostro de Elena por un largo momento. Elena sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de ella. Sí, dijo con la voz temblando. Ese soy yo, mamá. Beto la miró directamente a los ojos. Y entonces hizo algo que Elena recordaría por el resto de su vida. Extendió los brazos hacia ella, no hacia Chepina, hacia ella. Elena lo abrazó tan fuerte que tuvo miedo de lastimarlo, pero el niño no se quejó, se dejó abrazar, y por primera vez en 6 años, Elena sintió que realmente estaba conectando con su hijo. No era tarde, todavía no era tarde. Pero esto no significa que Chepina dejara de ser importante. Todo lo contrario. Elena le propuso algo a la mujer que había cambiado todo. Chepina, quiero que dejes de ser la muchacha de servicio. La mujer la miró con alarma. Nati, ¿me está despidiendo, señora? No, te estoy ascendiendo. Quiero que seas la cuidadora oficial de Beto, con un salario adecuado, con beneficios, con un contrato real que reconozca lo que realmente haces en esta casona. Chepina abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Elena continuó. Y quiero algo más. Quiero que dejes de vivir en esa vecindad donde me dijeron que vives. Hay una habitación de huéspedes en el 3er piso. Es amplia, tiene su propio baño. Puedes decorarla como quieras. Quiero que vivas aquí, con nosotros, como parte de la familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Chepina. Señora Elena, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado. No es demasiado, es lo justo, es lo que mereces. Y honestamente, es lo que necesitamos. Beto te necesita. Y yo también te necesito. Necesito que me enseñes a ser la madre que debía haber sido desde el principio. Chepina la miró por un largo momento. Y entonces, por primera vez desde que había llegado a esa casa, sonrió de verdad. Está bien, señora Elena. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me deje seguir cocinando ese mole de olla de domingo que le gusta tanto al señorito B. Elena rió entre lágrimas. Trato hecho. Y así fue como Chepina María de los Santos, una mujer de 67 años que había perdido a su nieto en un accidente, encontró una nueva familia. Esta historia no debería existir. No debería ser posible que una muchacha de servicio sea más importante para un niño que su propia madre millonaria. No debería ser posible que el amor gratuito supere a todos los especialistas pagados. No debería ser posible que alguien que carga tanto dolor tenga todavía tanto amor para dar. Pero existe. Es real. Y si estás sintiendo algo ahora, es porque sabes que historias como esta no son tan raras como pensamos. Están a nuestro alrededor, solo que no las vemos, porque no queremos ver. Pasaron los meses, y las cosas siguieron mejorando. Con Chepina como cuidadora oficial y Elena presente cada vez más. Beto comenzó a florecer de una manera que nadie había anticipado. Los médicos que habían dicho que el niño quizás nunca hablaría claramente, tuvieron que tragarse sus palabras cuando Beto comenzó a formar frases completas. No eran frases perfectas. Todavía tenía dificultades. Todavía necesitaba terapia, pero estaba progresando, cada día un poco más. Y había algo más. Había empezado a llamar a Elena mamá. No mamá escrito en un cartón. Mamá dicho con su propia voz, la primera vez que lo dijo. Elena estaba ayudándolo a ponerse los guaraches para ir al parque. Chepina estaba preparando un refrigerio en la cocina.
Todo era normal, rutinario. Y entonces Beto levantó la cabeza, miró a Elena y dijo: «Mamá, ¿puedo llevar pelota?». Elena se quedó paralizada. Beto la miró con impaciencia, como cualquier niño de 6 años esperando una respuesta. «Pelota, mamá. Por favor». Elena asintió, incapaz de hablar. Fue a buscar la pelota con las piernas temblando. Y cuando volvió y se la entregó a Beto, el niño le dio un beso rápido en la mejilla y corrió hacia la puerta. Un beso, un simple beso. Algo que millones de niños hacen todos los días sin pensarlo. Pero para Elena fue el momento más valioso de su vida. Esa noche, después de que Beto se durmió, Elena fue a la habitación de Chepina. La mujer estaba sentada junto a la ventana, mirando una fotografía vieja, la fotografía de Jorgito. ¿Puedo entrar? Chepina asintió. Elena se sentó a su lado. Miró la foto del niño que había muerto hace tantos años, un niño que había preparado a Chepina para este momento, un niño cuya muerte, de alguna manera terrible y hermosa, había salvado a otro. ¿Crees que Jorgito estaría orgulloso de lo que haces? Chepina sonrió con tristeza y amor mezclados. Creo que Jorgito me mandó aquí. No sé cómo, no sé por qué, pero creo que de alguna manera él sabía que yo necesitaba a Beto tanto como Beto me necesitaba a mí. Elena tomó la mano de la mujer. Gracias, Seiza, por todo, por no rendirte con mi hijo cuando yo ya me había rendido, por enseñarme que el amor no necesita diplomas ni certificaciones, por ser la abuela que Beto merece. Chepina apretó su mano. Gracias a usted, señora Elena, por abrirme las puertas de su casa y de su corazón, por darme una segunda oportunidad de ser abuela. Se quedaron así por un momento, dos mujeres que no podrían ser más diferentes, una rica, una pobre, una joven, una vieja, una güera, una morena, pero unidas por algo más fuerte que cualquier diferencia, unidas por un niño, unidas por el amor. Han pasado 2 años desde aquella tarde en que Elena vio las grabaciones por primera vez. Beto tiene ahora 8 años. Va a una escuela inclusiva donde tiene amigos. Habla con frases completas, aunque todavía necesita tiempo para organizar sus pensamientos. Le encanta la música, especialmente esa cancioncita que Bosé le enseñó. Y está aprendiendo a leer. Chepina tiene 69 años y se niega a jubilarse. Dice que cuidar a B la mantiene joven. Tiene su propia habitación decorada con fotos de Jorgito y de Beto juntas en la misma pared, como si fueran hermanos, como si el tiempo y la muerte no pudieran separarlos. Elena redujo su jornada laboral a la mitad. Sigue siendo directora ejecutiva, pero delegó más, viaja menos, llega a casa a tiempo para cenar con su hijo todas las noches. Y cada domingo, los 3 cocinan juntos el mole de olla favorito de Beto mientras suena música latina en la cocina. La madre de Elena, doña Regina, devolvió el collar de diamantes. Pero Elena ya no lo usa. Lo guardó en una caja fuerte y lo olvidó. Hay cosas más valiosas que los diamantes, cosas que no se pueden guardar en cajas, cosas que solo existen cuando las compartes. Y las cámaras que Elena instaló para atrapar a una ladrona todavía están ahí, pero ya no las revisa para buscar robos. A veces las mira para ver a Chepina y Beto jugando cuando ella no está en casa, para recordarse a sí misma de lo que casi perdió, para agradecer que encontró algo mucho más valioso que un collar de diamantes. Encontró una familia,
Una familia imperfecta, rota en algunos lugares, reconstruida en otros, pero una familia de verdad. Y todo comenzó con una mujer de 67 años que limpiaba pisos, una mujer que cargaba un dolor inmenso y lo transformó en amor, una mujer que vio a un niño invisible y decidió hacerlo visible, una mujer que demostró que los ángeles no tienen alas ni halos. Los ángeles tienen uniformes azules, delantales blancos y guantes amarillos de limpieza. Tienes dos opciones ahora. La primera es cerrar esto y olvidar todo lo que escuchaste. Volver a tu vida, a tus rutinas, a tus excusas de por qué no tienes tiempo para las personas que amas. La segunda es recordar. Recordar a alguien en tu vida. Alguien que te cuidó sin que se lo pidieras. Alguien que te vio cuando eras invisible. Alguien que te dio algo que no podías pagar. Y si tienes la suerte de que esa persona todavía esté viva, quizás sea momento de decirle gracias, porque las chepinas de este mundo no viven para siempre, pero el amor que dan sí lo hace. Esta fue la historia de una directora ejecutiva que instaló cámaras para cachar a una muchacha de servicio y descubrió que no existe nada más valioso que alguien que ama sin condiciones. No existe nada más valioso que alguien que ve lo invisible. No existe nada más valioso que alguien que transforma el dolor en sanación. Y si esta historia te movió algo, si sentiste aunque sea un poco de lo que Elena sintió cuando vio esas grabaciones, entonces cumplió su propósito. O porque las historias que importan son las que nos cambian, aunque sea un poquito, aunque sea solo por hoy, porque a veces las historias más importantes no salen en las noticias, no tienen titulares, no tienen millones de vistas. A veces, las historias más importantes suceden en silencio, en cuartos donde nadie mira, en casonas donde el amor se esconde detrás de uniformes de trabajo, en corazones que eligen seguir latiendo a pesar del dolor. Y si aprendiste algo de esta historia, que sea esto. Mira a las personas que te rodean, realmente míralas, porque quizás hay una chepina en tu vida esperando a ser vista, y quizás, solo quizás, esa persona necesita que le digas gracias antes de que sea demasiado tarde. No esperes. El tiempo no espera a nadie.